y 3. Bien, ¿cómo están todos? Me da muchísimo gusto. Tenemos un gran invitado el día de hoy. Bueno, como todos los que hemos tenido, pero hoy es un médico con un megatema. Yo diría que uno de los temas de este siglo, ¿no? Que es, él es psiquiatra y nos va a hablar de depresión, que es una de las enfermedades de este siglo y que a veces nos vamos confundiendo. De repente le preguntamos a alguien, ¿cómo estás? Pues estoy depre. Yo creo que ni siquiera sabemos lo que decimos porque si no, ni lo diríamos. Pero bueno, les voy a presentar su parte de su currículum porque si no nos llevaríamos el día entero. El doctor Mauricio Campos es graduado con distinción de la Universidad de Costa Rica como médico especialista en psiquiatría. Es representante para Costa Rica de la Red Mundial de Suicidólogos y miembro del Consenso Latinoamericano de Expertos en Prevención, Intervención y Postvención de Suicidio. Ha sido expositor en múltiples eventos nacionales e internacionales como divulgador en temáticas de salud mental. Además, es miembro fundador de la Asociación Costarricense de Estudios y Prevención de Suicidio, ACEPS, organización que tiene como objetivo el desarrollo de una cultura de prevención, la sensibilización y la capacitación de equipos efectivos en prevención de las conductas autodestructivas. Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de programas preventivos a nivel comunitario con adolescentes y población general, apoyando a su vez como capacitador y asesor al Ministerio de Salud, universidades nacionales, Caja del Seguro Social y al Ministerio de Educación en el desarrollo de estrategias y protocolos preventivos de suicidio. Como pueden ver, tenemos una gran personalidad que nos acompaña en este momento. Él es de Costa Rica, un bello país que tengo en mi lista de siguientes visitas para compartir el paraíso que tienen por ahí. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar donar esta hora de su tiempo para que más personas conozcan, pues, lo que es el suicidio y la diferencia que hay con los procesos de duelo, que a veces los podemos confundir y hay personas que nada más ven que tienen ciertos síntomas y ya dicen que tiene depresión o a la inversa. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias de nuevo por la invitación y no es un placer para mí pues estar acá el día de hoy y poder compartir temas que son de suma importancia porque lastimosamente cuando no se sabe acerca de salud mental, pues no hay salud del todo, ¿verdad? Decimos, ¿verdad? Una frase muy importante que es no hay salud sin salud mental y es muy importante que podamos hablar sobre estas temáticas para especialmente saber cuál es la normalidad de algunos aspectos, de algunos síntomas, pero cuál es el momento indicado de pedir ayuda. Entonces, con muchísimo gusto estar acá. Bienvenido, doctor. De verdad, un placer. Y bueno, vamos a empezar para aprovechar el tiempo y aprovechar esta hora que nos hace el favor de donar. Y yo le preguntaría, ¿cuáles son los signos que nos van a ayudar para decir esta persona está deprimida? Muy ¿Cuáles? bien. Muy bien. Tenemos que tener el contexto en ese sentido de que la depresión, el trastorno depresivo, es una de las enfermedades psiquiátricas más comunes a nivel mundial. Se dice que aproximadamente unas 300 millones de personas sufren depresión alrededor del mundo y que una de cada 5 personas va a vivir un cuadro depresivo mayor a lo largo de su vida. Imagínense que si estamos en un lugar con 20 personas, por ejemplo, ¿verdad? Por lo menos 4 de esas 20 personas van a estar en algún momento con algún cuadro depresivo a lo largo de su vida. ¿Okay? Entonces es un trastorno sumamente común. ¿Okay? Lo que pasa es lo poco común es que la persona sea tratada a tiempo y sea tratada de forma adecuada, lo cual hace que en muchas ocasiones la depresión se cronifique. O sea que estas personas entren en un proceso que llamamos trastorno depresivo recurrente, que es que una persona tiene un episodio depresivo a lo largo de su vida, en muchas ocasiones los familiares o los amigos o las personas no lo detectan, ni siquiera la misma persona lo detecta del todo, ¿verdad? Dice, no, tranquilo, mira, con que salgas a correr, con que te metas a un grupo, ya todo esto va a estar bien, lo que tienes que hacer es vivir la vida, estás con la depre, ¿verdad? O lo minimizamos de esa forma, ¿verdad? Muy coloquialmente, pero la persona no busca ayuda a tiempo. Y eso, bueno, en muchas ocasiones permite que a veces algunos síntomas depresivos bajen, pero posteriormente reaparecen en la vida y a lo largo de la vida, especialmente en mujeres, Mari Carmen, y esto es muy importante por los aspectos hormonales.
tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad?, que las mujeres están todavía con mayor predisposición a la depresión. No significa que los hombres no se depriman, pero la parte hormonal, por eso vemos mucha situación depresiva en mujeres en relación a los periodos premenstruales, por ejemplo, a los periodos durante el embarazo, post-embarazo, postmenopáusico. Entonces, en ese sentido, es todo un reto que verdaderamente las mujeres también puedan tener una atención adecuada a lo largo de su vida para prevenir situaciones depresivas. Por eso podemos ver a veces señoras pues ya mayores que las tenemos, digamos, en nuestras casas, nuestras abuelas, nuestras mamás ya más grandecitas, y en muchas ocasiones decimos, bueno, sí, pero mamá en cierta tiempo ya se apagó, ya no era la misma, ya no era la misma persona que jugaba con nosotros, que vacilaba. Y bueno, pero es parte de la vida. No, no es parte de la vida. Se llama depresión y en muchas ocasiones esto afecta grandemente a una gran cantidad de personas. Entonces la idea es buscar ayuda a tiempo. Y pues ahorita podemos hablar de los síntomas y signos que nos hacen una diferencia entre una depresión, entre un duelo normal, entre un duelo patológico y pues hablar, ¿verdad?, de este tema que es tan importante. Así es, porque bueno, vamos por la vida pensando que todo es tristeza y no Ujú. sabemos distinguir en qué momento ya necesitamos una ayuda médica, una ayuda psiquiátrica. Y también, Exacto. desafortunadamente, todavía tenemos el estigma de que ir al psiquiatra es porque estamos locos. Y esto no es así. Yo voy al psiquiatra porque tengo una enfermedad mental que tiene cura, como tener diabetes, como tener cualquier enfermedad. Bueno, la diabetes es crónico-degenerativa, no necesariamente una depresión, pero qué interesante y qué interesante que nos ayude a ver justamente cuál es la diferencia entre una tristeza normal, duelo y depresión. ¿Cuáles Muy, serían como los síntomas para poder discernir entre esto? muy bien, esos son tres términos sumamente importantes. Ok. Pensemos en que una persona vive una situación de una pérdida. Un duelo es una pérdida, es cuando perdemos a alguien o algo muy preciado para nosotros. Piensen en una persona que es despedida de un trabajo donde tiene 20 años y donde es una situación obviamente que es muy dolorosa, muy difícil. O pensemos en un extremo, ¿verdad?, cuando se pierde una persona muy cercana, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un hermano, una hermana. Ok, ¿verdad? Son situaciones que obviamente al ser humano le duelen y estamos hechos para sentir, ¿verdad? El sentir es parte de nuestra vida humana. Ahora, el duelo normal es cuando la persona entra en un proceso de tristeza o apatía o disminución de energía por un lapso de tiempo donde la persona no es la misma, donde la persona posiblemente está procesando ese dolor y es un dolor y es un duelo que llamamos normal. ¿Okay? Entonces, en ese momento, cuando una persona está viviendo una situación normal, posiblemente no requiera medicación, puede que se pueda apoyar mucho en la parte psicoterapéutica. En muchas ocasiones la persona no tiene la opción de buscar un psicoterapeuta. Si tiene un psicoterapeuta, pues excelente, el psicoterapeuta va a ir trabajando esta situación de duelo normal en la persona. Pero lo que hacemos la mayoría es que nos apoyamos en amigos, nos apoyamos en compañeros, nos acompañamos en personas que sean significativas. Desde los rituales del ser humano, ¿verdad? La parte espiritual también es muy importante. Las personas hacen el rezo de la persona cuando fallece, se siente acompañada de que vienen los demás familiares. Bueno, en épocas del COVID estamos viviendo duelos muy complicados porque precisamente no estamos pudiendo vivir ese acompañamiento de otras personas. Pero pensemos que podemos desarrollar un duelo normal. Y el duelo normal se caracteriza no precisamente por un espacio de tiempo, porque no podemos decir, ah, mira, si te dura más de 6 meses ya es un duelo patológico, no, o más de un año, no. El duelo, tenemos que entender que el ser humano es muy complejo y que aún años después podemos estar viviendo algunas situaciones de duelo o cuando viene el aniversario de la persona que falleció. Y eso es muy normal, ¿ok? Ahora, el problema y el duelo patológico lo vemos cuando la persona no puede después de un tiempo volver a su funcionamiento normal. ¿Qué significa esto? Es esta mamá que ya no pudo seguir cuidando a sus hijos, no pudo volver al trabajo, no pudo seguir siendo esa persona alegre que era antes del duelo, ese hombre que después de que terminó este trabajo y que lo despidieron, no volvió a ser el mismo, se metió en alcohol, empezó a ser irritable, agresivo, enojón, chichoso, como decimos acá en Costa Rica, y entonces todos estos aspectos hablan de que la persona no volvió a la normalidad. El proceso de duelo, y es muy interesante porque a nivel evolutivo se han hecho análisis
de estos síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, del duelo, y se ve que podría ser muy normal porque la persona necesita ese proceso de interacción con sus mismos sentimientos y después decir, sí, perdí a esta persona, me duele, y es un proceso normal donde uno no toma decisiones, donde no es bueno a veces tomar decisiones, digamos, drásticas, sino que es un momento donde evolutivamente, posiblemente, el ser humano ha aprendido a hacer un momento de silencio para poder pensar en qué, cómo seguir adelante. La señora Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra muy famosa del siglo pasado, habló mucho de las etapas del duelo y nos enseñó muchísimo acerca del duelo. Ella trabajó muchísimos años con personas que estaban en proceso de muerte, aún adultos, adultos mayores y aún niños. Y nos enseñó mucho, escribió más de 20 libros acerca del proceso de duelo y cómo acompañar a una persona en ese proceso de duelo. Después eso lo extrapolamos a no solamente el proceso de muerte, sino cuando morimos a algo. ¿Qué significa morir a algo? Cuando morimos a una relación de pareja que no funcionó, morimos a un trabajo que ya no funcionó tampoco, entonces pues también se nos va una parte de la vida. La señora Elizabeth Kubler-Ross nos enseñó mucho acerca de algunas etapas que no son precisamente etapa uno, etapa 2, etapa 3, ¿verdad? No es que vayamos lineales, sino que estas etapas se mezclan un poquitito, pero podemos como para entenderlas. Estas etapas, si vos me lo permites, Mari Carmen, comentarlas un poquitito, es, ¿verdad? La situación. A Ajá. mí me encantaría que aprovecháramos en otro tipo de cosas. Ya hay otras personas nos hablan de las etapas, entonces Ah, a ok. mí me encantaría que me hablara más de estos síntomas y de estas situaciones, porque bueno, por un lado están las etapas que están como en la cumbre, ya se están tratando mucho. Sin Muy embargo, bien. también en Ajá. esa cumbre tenemos la consigna de, pues ya no hablar tanto de Kubler-Ross, porque la verdad es que hay muchas cosas ya más modernas, Claro. nuevas, de otros autores, que hasta en un momento dado están desmintiendo ciertas cosas que ella Te dijo, cubre. ¿no? Bueno, Entonces, y ya están como muy conocidos. Yo quiero aprovecharlo en esta parte de cómo distinguir la enfermedad, ¿no? ¿En qué momento llega? Cuando un duelo se vuelve patológico, cuando un duelo deja de ser adaptativo, porque ya antes se llamaba duelo normal, ahora lo llamamos adaptativo o funcional. ¿En qué momento ya se requiere de la ayuda con usted, doctor? muy bien. Cuando una persona entra en este proceso de duelo, pero en algún momento, por así decirlo, queda pegado en un aspecto, por ejemplo, la parte de tristeza es normal en ese proceso de duelo, en esas etapas del duelo, ¿está bien? Pero cuando hablamos de depresión, cuando una persona está con una depresión, ¿verdad? Podemos hablar de la tristeza normal, ¿verdad? La tristeza normal, todos nos hemos sentido tristes en algún momento de la vida, pero cuando la tristeza es parte de estos síntomas de depresión. Pero en el consenso que se tiene a nivel de psiquiatría, sabemos que no solamente la tristeza es síntoma de depresión, sino que tiene que venir la tristeza, más la sensación normalmente de fatiga, más la sensación de la falta de deseo de que antes me gustaban algunas cosas que para mí eran importantes y yo las dejo de lado, ya no me gusta ir al cine, ya no me gusta hacer deporte, ya no me gusta ver a mis amigos, el aislamiento, la sensación de un aumento o disminución del sueño, por ejemplo, una insomnio o disminución de la cantidad de sueño que tengo y de la cantidad de horas de sueño. También cambios en los patrones alimentarios, ¿ok? Entonces ya no como igual, o como más de lo común. La falta también de libido sexual también es algo que se da muy frecuentemente en la depresión. Los sentimientos de culpa, cuando estos van avanzando y la persona se siente culpable de todo, se siente culpable de la muerte de la persona, se siente culpable de todo lo que pasa alrededor, son síntomas que se van agregando y que el psiquiatra, por ejemplo, en esa primera valoración con el paciente, vamos haciendo como una especie de check con los diferentes síntomas que la persona está, digamos, evidenciando y podemos decir, entre más sintomatología haya, es más, digamos, grave la depresión. Y cuando estos síntomas están presentes por más de 2 semanas, podemos catalogar que la persona está teniendo un episodio depresivo y es necesario abordar ese episodio depresivo. Perfecto. Ahora, también con esto puede surgirnos una gran confusión y preguntar, ¿el duelo se trata? ¿Es tratable? Bueno, esto es muy importante. Cuando es un duelo normal, una persona
como les decía, puede apoyarse en sus familiares, en toda esta parte espiritual de la persona digamos, que me lo sostiene, que lo ayuda. Ok, ahora, el duelo patológico, que es cuando esta persona ya no puede volver a su funcionalidad normal, cuando la persona ya no logra poder volver a las cosas que él quiere hacer, por más que quiera, no puede dejar de pensar en la persona que falleció, por más que quiere, no puede dejar esa situación atrás. ¿Okay? Entonces se convierte en lo que llamamos un duelo patológico. ¿Okay? Y no tiene que ver precisamente con tiempo, tiene que ver con la dificultad de la persona de volver a la normalidad. Cuando las personas alrededor de ella nos dicen, es que no volvió a ser la misma. Y en muchas ocasiones, este duelo ya patológico se relaciona con una depresión. ¿Okay? Entonces es ahí donde los dos conceptos están uno junto al otro. Ahora, ¿esto es tratable? Afortunadamente sí. Lastimosamente muchas personas no buscan atención adecuada en la depresión. Sin embargo, sí es muy importante entender que la depresión tiene un trasfondo psicológico, tiene un trasfondo, ¿verdad?, de lo que ha vivido esa persona y el contexto, pero también tiene un trasfondo biológico, Mari Carmen. Y esto es muy importante entenderlo porque mucha gente lo saca de la ecuación, ¿verdad? En muchas ocasiones, hasta algunos terapeutas sacan de ecuación la parte tan importante que es un trastorno biológico. Como usted lo decía hace un ratito, la diabetes, la hipertensión, cuando ya no salen alterados ciertos parámetros a nivel físico, las personas normalmente van y buscan ayuda. ¿Okay? Pero qué interesante, porque la depresión, pues todavía no tenemos lo que llamamos marcadores biológicos específicos, como de que yo te saque una gotita de sangre y te diga, ah, mira, estás deprimida. ¿Verdad? Todavía eso no lo tenemos, posiblemente a futuro. Entonces, lo que Wow, hace sería el médico maravilloso, doctor, sería sería maravilloso, excelente, ¿verdad? porque O que esto daría podamos, una gran credibilidad, ¿no? Porque como usted dice, claro, hay muchas personas que no creen, o sea, y yo como voy si no estoy loca. El psiquiatra es para una persona que está loca, y no es cierto. Habemos muchos y muchas depresivas funcionales. O sea, claro, estamos por claro. el mundo trabajando, viviendo, pero realmente estamos deprimidos, doctor. Sí, en muchas ocasiones esta sintomatología se oculta o hablamos, ¿verdad?, como de una depresión disfrazada o una depresión sonriente. Muchas ocasiones que es a veces muy difícil de encontrar, pero en este caso, ¿verdad?, como lo decimos, posiblemente a futuro la ciencia vaya avanzando a tal punto de que podamos tener algunos marcadores biológicos de depresión, pero esto es importante. Por ahora, el médico psiquiatra o el psicólogo clínico va a poder valorar a la persona y en base a todos estos síntomas que las personas nos dicen que está teniendo y hasta los aspectos conductuales de la persona, el médico o el psicólogo puede ir detectando que hay una depresión clínica. ¿Cómo se trata esa depresión? Bueno, a nivel de los estudios, ¿verdad?, a nivel mundial se ve que la unión entre la psicoterapia, ciertos tipos de psicoterapia pueden ayudar mucho a una persona, pero la parte farmacológica, especialmente en depresión moderada severa, es muy necesaria porque no podemos mantener una persona 2 meses, 3 meses, un año, 2 años con una depresión encima. Eso le afecta mucho a nivel económico, a nivel de pareja, a nivel de sus amigos, a nivel social y en todas las áreas. Y es ahí donde se une a un tema pues muy importante, porque la depresión si va avanzando y no se trata, sí podría llevar a una persona al suicidio. Wow, interesante. Es uno de los factores importantes a considerar en el suicidio, aunque sabemos que no es el único, pero bueno, es importante a tomar en consideración. Doctor, por ejemplo, hay muchas personas que han estudiado tanatología y que se han dedicado a acompañar a personas en proceso de duelo que nos están escuchando, ¿sí? Ujú. Y que únicamente a lo mejor tienen ese diplomado, nada más tienen esa pequeña formación y están trabajando con personas con dolientes. ¿Hay alguna, sobre todo esto me interesa porque me preocupa, ¿no? A veces Claro. tenemos toda la intención de ayudar, pero no tenemos los conocimientos para poder ayudar. Entonces, ¿hay alguna manera de detectar como un checklist, una lista, ¿no? Para que pues ellos puedan checar y decir, esto no puedo acompañar porque no es un duelo funcional o adaptativo, ¿no? Que yo Es, podría acompañar en un duelo adaptativo donde, pues antes no nos acompañaba nadie o nos acompañaban los sacerdotes ujú. o los pastores o dependiendo de la religión, no teníamos ninguna formación y bueno, estas personas que han estudiado un diplomado tienen algunas bases. Pero, ¿cómo saber hasta dónde llego yo? ¿Qué características concretas podríamos mencionarle a estas personas para decir, a ver, cuidado, precaución, hay foco rojo y tengo que mandar a esta persona a un psiquiatra?
Muy bien, entre más cantidad de síntomas de los que ya hablamos, recordémoslos un poquitito, esa tristeza constante la mayor parte del tiempo y la mayor parte de los días y la mayor parte del día, es una tristeza que hace que los familiares nos digan, ya no es el mismo Alberto que conocimos, ya no es la misma Marta que conocimos, cambió, ¿ok? Entonces eso es un síntoma muy importante. La sensación de que la persona verdaderamente ya no está disfrutando de vivir, ya no está disfrutando ni las cosas bonitas de la vida, porque una persona en duelo, bueno, aún así puede alegrarse cuando pasa algo positivo, pero una persona en depresión al que pase algo positivo en su contexto de vida, normalmente no se alegra, no mejora. ¿Ok? Sino que se mantiene en esa situación, ¿verdad?, de apatía o esa situación de aplanamiento emocional. ¿Ok? También cuando empiezan a aparecer estas sensaciones de culpa y cuando empieza a aparecer este aspecto de que mejor no estaría vivo, yo mejor estaría con esa persona en el cielo, yo mejor ya para qué vivir, empezamos a se da mucho, tal vez en personas ya adultas mayores que empiezan, bueno, vamos a ir arreglando las cosas, no significa que arreglar las cosas a tiempo no sea bueno, sino como que empiezan a entregar sus cosas, empiezan a entregar todo, empiezan en un aspecto donde también empiezan a hacer cartas de despedida, esto no solamente en el adulto mayor, sino en cualquier persona. Entonces son pequeñas señales que nos indican que la persona se está despidiendo y despidiéndose de la vida. La vida es cada vez más una carga y no más una prueba o algo de lo cual yo quiero disfrutar. ¿Okay? Entonces, todos estos aspectos son muy importantes. Tenemos depresiones también que se llegan a complicar, Mari Carmen, también con síntomas que llamamos psicóticos. Psicóticos es cuando ya hay alucinaciones, delirios, no yo soy el culpable de que el mundo esté tan mal, no yo siento como que estuviera podrido por dentro, rumiaciones, ¿verdad?, constantes acerca de la negatividad. Entonces, cuando vemos una persona en eso, pues lastimosamente ya estamos en un nivel muy avanzado de depresión. Entonces, cuando empezamos a ver los primeros síntomas, y especialmente si está con una persona como vos lo dices, que está con un diplomado, que está ayudando a la persona, no debemos esperar mucho. Tenemos que quitar muchísimos mitos acerca de pedir ayuda a nivel médico y a nivel psiquiátrico. El psiquiatra, la mayor cantidad de personas que atiende normalmente es los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, que son día a día la mayor cantidad de trastornos que nos llegan a nuestras consultas, especialmente en época de COVID. ¿Verdad? Donde tenemos múltiples duelos, donde tenemos múltiples situaciones y donde también las personas están sumamente ansiosas, ¿verdad? Por toda la incertidumbre que hay, las pérdidas de trabajo, etcétera. Entonces, ¿qué es importante ahí? Pedir ayuda a tiempo antes de que esto se nos cronifique y si ya estamos viendo una dificultad en el funcionamiento, que es la clave, tal vez que vos me estabas diciendo, las personas que están ayudando a otras, cuando ven una dificultad en el funcionamiento, cuando dicen, no, esta persona no está pudiendo volver a trabajar, no está pudiendo volver a hacer su rol de papá, de mamá, de abuelo, ¿verdad? No está pudiendo hacer su rol de estudiante, por ejemplo, hablemos en adolescentes, que es un tema muy interesante, no está pudiendo volver a estudiar, ya no quiere salir con sus amigos, ya no lo vemos el disfrute. Entonces es muy importante ser valorado por un profesional. Ahora, podría ser que la persona pueda ser apoyada a nivel psicoterapéutico, en una depresión de leve a moderada, pero en una depresión de moderada a severa normalmente lo importante es apoyar con terapia, pero apoyar también con medicación. Hay muchos mitos acerca de la medicación, del tratamiento psiquiátrico, ¿cierto? Las personas tienen la idea de que los medicamentos psiquiátricos son adictivos, de que te van a dejar atontado, de que te van a adormecer. Y algo que me han dicho mucho, Mari Carmen, esto es muy importante, es muchas personas dicen, doctor, es que yo no quiero dejar de ser yo. ¿Lo has escuchado? Sí, sí, claro, sí, sí. ¿Verdad? Y el miedo al medicamento es tremendo, hay un gran mito. Yo prefiero las cosas naturales. Yo siempre he sido de ciencia y tecnología y confío plenamente en los médicos. Pero cuando me encuentro o estoy dando terapia a alguien y le recomiendo que visite a un psiquiatra y me dice, es que yo no quiero volverme adicta, justamente lo que Exacto, dices, Mauricio, no quiero ser exacto. adicta. ¿Y quién te dijo? O sea, ¿no? Entonces, en esa primera consulta, por ejemplo, mucha de nuestra lucha como médicos es quitar todos esos mitos. La primera lucha que se da es de que el paciente saque su cita, de que venga y se siente frente a mí. ¿Ok? Entonces, hay que darle un ambiente de confianza, un ambiente donde la persona pueda hablar, una escucha activa, una escucha, ¿verdad?, de lo que la persona está viviendo, una comprensión de eso y poderle hacer una recomendación, ir hablándole, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuál es el miedo con respecto al medicamento? Explicarle muy bien. Yo por lo menos les doy varios documentos acerca de la depresión, de los tratamientos y ahora las personas pues son sumamente inteligentes, se meten a internet, pero a veces en internet hay información fidedigna y otra información, ¿verdad? Que entonces lo importante es la comunicación con el médico. Ahora les explicamos a la gente
La mayoría de los medicamentos antidepresivos son muy nobles, son medicamentos suaves, por así decirlo, con el organismo, no deberían de afectar ni la parte hepática ni la parte renal. Pueden dar algunos efectos secundarios al inicio como malestar estomacal. En algunas personas da una disminución de la libido o una afectación en esta área, pero no en todas. En general son medicamentos muy nobles. Imagínate que en un chico con un trastorno de ansiedad se puede utilizar medicamentos de este tipo desde los 6 años de edad, cuando hay trastornos de ansiedad obsesivo-compulsivos en niños. Entonces, en adolescentes y adultos, con más razón se pueden utilizar estos medicamentos. Son muy nobles y normalmente esto es importante que la gente lo tenga en cuenta. Cuando damos un tratamiento antidepresivo, normalmente el medicamento no hace magia. No es que en 2 días yo estoy bien, no, sino que es más o menos unas 3 semanas, un mes, mes y medio, y vamos viendo cómo esa persona empieza a levantar. ¿Okay? Si lo asociamos a una buena terapia, si lo asociamos a una terapia que nos ayude a prevenir suicidio y a prevenir todos los otros aspectos de disfuncionalidad de la depresión, esto puede ser muy funcional, especialmente, por lo menos acá en Costa Rica, yo lo trabajo mucho, la unión entre psicología y psiquiatría. Yo desde la parte médica, desde el medicamento, junto con un buen equipo de psicólogos que me va ayudando y que son mis ojos en el paciente. Ellos van detectando si hay alguna sintomatología, yo digo, obviamente estoy en contacto con el paciente y podemos ver en la mayoría de los casos una mejoría evidente al mes, mes y medio de estar tomando la medicación y de llevar la terapia. Excelente. Bien, doctor. Y bueno, yo aquí quiero decir algo de lo que haga, que no se me enoje nadie, pero yo siempre les digo, y no sé si tengo, tengo razón y sáqueme del error, les digo, por favor, busca un psiquiatra joven. Por ejemplo, te veo a ti, Mauricio, y digo, joven, ¿por qué? Porque de la vieja guardia, por así decir, como que tienen otras maneras de manejar y siento que la psiquiatría ha avanzado muchísimo y que tú le puedes decir, a ver, doctor, yo no quiero subir de peso, yo no quiero, ¿qué medicamento me puede recordar? Porque todos estos son mitos que hay detrás de la medicina, de la medicación, de la psiquiatría y que es importante decir, lo digo por experiencia y porque he acompañado a muchas personas que así lo han hecho. Y yo desde mi experiencia, mi mamá padecía de una depresión mayor. Eh, Desde mi experiencia, vivir medicado si yo tengo un problema, es mucho mejor al no tomar una medicación. Y desde aquí quiero, pues, que las personas que nos escuchen es, si lo necesitas, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Claro, claro. Imagínate que una persona, ya tenemos introyectado en nuestra cultura general, por ejemplo, que si tengo presión alta, porque mi abuelo tenía presión alta a tal edad, porque mi papá tuvo presión alta, pues a mí me dio presión alta a tal edad. Bueno, ¿cuál es el problema de tomar medicación? ¿Verdad? Eso no hay ninguna dificultad. Así prevengo problemas cardíacos a futuro. Esto la gente lo tiene bien introyectado, no hay problema, ¿ok? Pero cuando hablamos de trastornos depresivos, también tenemos un historial familiar. Ah, sí, los papás se deprimió, más bien se involucró en el alcoholismo, tal persona. Y vemos cuando hay depresión que sale, digamos, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez joven, verá cómo a las personas les cuesta mucho buscar ayuda y sienten que el tratamiento psiquiátrico, doctor, es que me da mucho miedo tener que tomar medicamento por toda la vida, me da mucho miedo identificarme como un paciente enfermo a nivel de mi salud mental. Pero tenemos que entender que la salud mental es parte de nuestra salud, es parte integral. Hace algún tiempo me recuerdo haber escuchado una frase muy interesante de Andrew Solomon, que es un divulgador muy importante acerca de salud mental, de que decía, y algo como que me confrontó mucho, ¿por qué nosotros, los seres humanos en estos momentos, tenemos dientes y tenemos bien nuestros dientes? Bueno, estos dientes están bien porque hace muchas décadas optamos por la posibilidad de lavarnos los dientes todos los días. Fue una técnica innovadora, antinatural totalmente, porque fue aprendernos a lavar los dientes 3 veces al día, y eso mantiene que personas de 70, de 80, de 90 años tengan su dentadura totalmente bien, ¿verdad? Y estable. Bueno, eso es lo que necesitamos hacer con nuestra salud mental, empezarla a cuidar desde niños. Y me alegro mucho, Marica, tal vez usted lo haya visto, de que los niños y los adolescentes cada vez hay menos tabú, eso que decías vos con respecto a la parte de la juventud, donde hay menos tabú de ir al psicólogo, de hay menos tabú de ir al psicoterapeuta, de irnos apoyando en estos tipos de terapia a temprana edad para trabajar los aspectos de mi familia, los roces, las situaciones, papá y mamá no son perfectos, eso es normal, ¿verdad? Entonces, irlo trabajando para que esto no me afecte a futuro. Ahí va la parte del tratamiento de la depresión y la parte del tratamiento del duelo a tiempo.
Exactamente, es justo a lo que voy, Mauricio, porque seguramente hay pérdidas en nuestra vida que son inevitables y Ujú. muchas de ellas las vivimos en la familia. Si nosotros tenemos la cultura de decir, hay algo en mí que no está funcionando o esta angustia existencial donde quiero revisar tal cosa y llevo a mi hijo a terapia o llevo a mi adolescente a terapia, esto se va solucionando en tiempo y forma y no llegas a un estado adulto donde llegas con Claro. un vacío existencial impresionante, ¿no? Claro, claro, claro. Son circunstancias, digamos, que también tenemos que tener en cuenta que nuestros adolescentes y nuestros niños se deprimen, Sí, ¿verdad? claro. Esto es muy importante. Y como papás, estar atentos a las señales, a los síntomas que los chicos nos dan. Los chicos en muchas ocasiones no nos lo dicen verbalmente, nos lo dicen a través de sus actos. Cuando un chico se vuelve irritable, enojado, empieza a tirar puertas, se vuelve una persona aislada, empieza a disminuir sus logros académicos o disminuye, digamos, sus notas, todos estos aspectos nos empiezan a decir, bueno, ¿qué está pasando detrás de ese chico? ¿Qué está viviendo? Puede que se haya vivido un duelo que no está pudiendo manejar y que se convierte en una depresión, ¿verdad? Muchos papás no lo ven, o cuando empiezan, qué raro, está experimentando ya con drogas, con alcohol, hay un embarazo adolescente, obviamente a temprana edad. Entonces, todas estas circunstancias son señales que los papás debemos tener en cuenta. Maravilloso cuando los papás nos apoyamos en un terapeuta que es un adulto, obviamente, que en el cual el chico también confía, porque recordemos que los chicos no todo nos lo comentan a mamá y papá, y eso es lo normal. ¿Verdad? Yo le pregunto a los papás cuando estamos en una charla y les digo, bueno, papás, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes le contaban todo a su mamá y a su papá? Mentira, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, lo aprendí desde que estaba estudiando, ¿verdad? Tener un adolescente, un adulto joven con un buen terapeuta, ¿verdad? Ese terapeuta no ejerce el rol de papá, no ejerce el rol de mamá, pero ejerce el rol de ese acompañante, de ese chico, de esa chica, y donde si esta persona detecta un riesgo, obviamente, ¿verdad? Puede activar las alarmas para prevenir un riesgo a tiempo. Y aquí hay algo muy importante. Mira, yo viajé con mucha frecuencia a países de Centroamérica, Guatemala sobre todo. Y cuando yo mandaba a alguien y decía, busca ayuda psiquiátrica, era curioso. Me decía, no, al psiquiatra no, voy a ir al neurólogo. Me, Ajá, ajá, me encantaría que nos hagas esta distinción. ok, ¿Qué hace un neurólogo y qué hace un psiquiatra? Porque muchas personas cuando dice psiquiatra, te digo, lo asocian con locura. claro, Y claro. entonces mejor el neurólogo, no al psiquiatra, mejor al neurólogo. Sin embargo, les digo, a ver, el experto en esto es el psiquiatra, pero les cuesta mucho trabajo. Me encantaría que tú nos ayudaras a hacer estas distinciones. Exacto, las dos especialidades son fundamentales, pero en sus Pues, ámbitos, ¿verdad? Obviamente el neurólogo en enfermedades degenerativas a nivel cerebral, en trastornos como el Alzheimer, el Parkinson y otros, obviamente cuando hay accidentes vasculares cerebrales, cuando necesitamos una recuperación en todo esto, obviamente necesitamos al neurólogo, al neurocirujano, ¿ok? ¿Verdad? Pero el asunto es que el psiquiatra tiene una formación en estos aspectos del cerebro, ¿verdad? Especialmente en los trastornos mentales, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, puede apoyar también en estos trastornos como Alzheimer y todo, porque hay trastornos conductuales que el psiquiatra puede y debe manejar. Pero en todos estos trastornos, incluso el trastorno de déficit atencional con hiperactividad y todo esto, uno tiene que valorar como psiquiatra el contexto familiar, el contexto psicodinámico, otros aspectos que están relacionados, porque pueden traernos un chico, doctor, tiene un déficit atencional este chico. Puede que sí, pero además se está comportando mal y uno empieza a atar cabos, a valorar a la familia y uno empieza a ver cómo el contexto familiar está haciendo de este chico un paciente identificado. Okay, eso lo ve un psiquiatra, eso lo ve un psicoterapeuta, en el sentido de que el chico lo que está haciendo es levantando la mano y diciendo, aquí algo está pasando, aquí algo raro está pasando, mi familia no está bien, yo no estoy bien, y el chico es el que estalla, el que da la señal. A los papás y a muchos familiares no les gusta eso. Cuando uno empieza a trabajar con el chico y les decimos, bueno, pero los voy a referir para una terapia familiar porque el contexto está enfermando a este chico. Obviamente que hay que decirlo de la forma adecuada para que la familia no se sienta culpabilizada porque eso no es la idea, pero hay que entender que todos estos trastornos tienen también un contexto, ¿ok? Y eso lo ve el psiquiatra. ¿Vamos? Esto es ah, muy
importante, ¿verdad? Por eso nos apoyamos en psicología clínica, por eso tenemos terapeutas familiares o psicólogos que trabajan la parte de trauma, o el mismo psiquiatra, si es psicoterapeuta, puede irlo abordando. Ahora hay muchas posibilidades, como les decías, hay un abanico de posibilidades, y la psiquiatría y la psicología, en lugar de estar peleadas, están trabajando juntas, que es como siempre debió haber sido. ¿Okay? Así Entonces, es. hacia eso vamos. Y bueno, yo siempre les digo que, sácame de mi error, pero yo siempre les digo que el psiquiatra es el que más estudia, o sea, es como la carrera más larga de la medicina. ¿Es esto así o estoy Bueno, equivocada? las carreras en general en medicina tienen, digamos, como que variable a nivel de duración, pero el psiquiatra, bueno, al igual que muchas carreras, nunca termina de estudiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre salen cosas nuevas. El psiquiatra, además de la parte farmacoterapéutica, puede ayudar a una persona desde la parte psicoterapéutica también, ¿verdad? O se apoya o trabaja en equipos que abordan desde diferentes áreas a la persona. Entonces volvemos al punto, ¿verdad? La parte de psiquiatría cada vez está más cimentada, y especialmente en un momento como este, por ejemplo, la situación del COVID ha traído muchas situaciones difíciles. Sin embargo, yo creo que entre las cosas, el ser humano es pues el ser que puede sacar de un desastre algo positivo. Y yo creo que algo positivo que estamos sacando de la crisis del coronavirus es la cimentación y el poner sobre la mesa verdaderamente la importancia de la salud mental. Si no lo es ya, porque estamos viendo una situación muy difícil ya de salud mental que está emergiendo, esto lo que nos habla de la crisis del coronavirus es que la salud mental no estaba bien desde antes del coronavirus, y lastimosamente está más afectada ahora, y podría decirte que puede estar peor a futuro si no tomamos las decisiones y si no nos ayudamos verdaderamente en este momento como debe ayudarse. O sea, que la persona busque la ayuda profesional a tiempo. Qué bueno que tocas este tema. De hecho, era como mi pregunta estrella para cerrarlo, ya que la tocaste, es, ¿cuál es tu predicción con esto del COVID, con el confinamiento, con estas parejas que no se conocían? Era, buenas noches, ya me voy, o buenos días, ya me voy. Y de repente estar conviviendo, el teletrabajo, el estar en casa todo el día, es como estar el refrigerador en la sala, que de repente voltea a la señora y dice, ¿qué hace este señor aquí? ¿No? O a la Claro. inversa, ¿qué hace esta señora aquí? Me está estorbando. ¿Cuál es la predicción a futuro? Porque siento que en este momento estamos muy preocupados por sobrevivir, por no Sí. enfermarnos, por no Ujú. morir. Pero cuando esto, pienso en que la mayoría de la población, un 70-80% de la población esté vacunada y venga como esta estabilidad, entre comillas, ¿qué va a pasar, Mauricio? ¿Cómo visualizas? Donde esta adrenalina de sobrevivir ya se baje, porque es como cuando tienes un accidente y estás con la adrenalina y estás como muy activo, pero cuando esto pasa viene como un bajón. ¿Cuál es tu Ok. percepción con respecto al COVID? Bueno, muy bien. Yo quisiera ser positivo en varios aspectos y te voy a explicar qué es lo que pienso yo a futuro. A veces algunas personas de forma muy negativa dicen, qué raro, esta persona que quería morirse antes de la crisis, pues ya ahora no quiere morirse. Sí, no quiere morirse de COVID, ¿verdad? Es como cuando pensemos en una persona, digamos, que esté deprimida y que tiene una sensación de deseos de morirse, de ideación suicida, pero está en el mar y se está ahogando. Si le tiramos un salvavidas, obviamente va a agarrar el salvavidas porque no quiere morir ahí, ¿verdad? Y verdaderamente la persona con deseos suicidas, ¿verdad? O con ideación suicida, no desea morir. Lo que cuando podemos abordar al paciente vemos es que la persona no desea seguir viviendo como está viviendo. Ya no puede con el dolor psicológico insoportable que ha venido arrastrando por mucho tiempo, y es donde aparece la ideación suicida. Ahora, ¿en qué se relaciona esto con lo que me estás preguntando? Yo creo que lo del coronavirus es una crisis, y en este momento estamos como cuando estamos en el mar, nos estamos ahogando y nos tiran una, un salvavidas. Todos vamos a agarrarnos al bote salvavidas. Excelente, porque tenemos que sobrevivir. Ahora, ¿qué pasa después de que sobrevivimos? ¿Qué pasa después de que llegamos al muelle y estamos seguros? Bueno, vamos a tener que enfrentar otra vez la vida. ¿Ok? Ahora, yo quisiera ser positivo. ¿En qué sentido? Quisiera pensar que esto nos va a dejar una gran enseñanza. ¿Ok? Una gran enseñanza de cómo estábamos viviendo, a qué velocidad estábamos viviendo, con quién estábamos viviendo, que es la alegoría que vos haces. Bueno, estaba viviendo con extraños, ya no conocía a mi esposa, ya no conocía a mis hijas, y esto confinamiento nos hizo que todos nos conociéramos nuestras partes difíciles, nuestras partes bonitas, nuestras partes duras. La convivencia ha sido una bendición para mucha gente y ha sido una situación muy difícil para otra.
¿Está bien? Después de esto van a haber situaciones de divorcio, posiblemente, sí, posiblemente. Ha aumentado la violencia, a veces en las casas, los aumentos, sí, ¿verdad? Todo esto, lo que creo que está haciendo el coronavirus y esta crisis es que saca todo a la luz. Y es muy importante sacar las cosas a la luz y tener todo sobre la mesa para poder verdaderamente arreglarlo o tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos está confrontando el coronavirus? Bueno, en que todos tengamos que tomar decisión, en que si nuestra salud mental estaba mal, pero yo era un artista del escape. Yo siento, en muchas ocasiones digo que somos artistas del escape, que me siento mal, entonces me escapo al bar, me escapo a la montaña. No es que esté mal ir a la montaña o a la playa, pero una cosa es ir por disfrutar y otra cosa es por escapar. ¿Okay? Entonces, ¿qué está haciendo el coronavirus o esta crisis? Nos está dejando en el lugar donde estábamos. Esto ha sido como un retiro personal para todos, donde todos hemos tenido que retirarnos y estar en nuestra casa y decir, bueno, ahora sí, estoy yo con yo mismo. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué significa? Es una confrontación, ¿verdad? Y es para sacar a la luz muchas cosas. El primer paso, nosotros hablamos de un desarrollo integral de las personas que llega desde el primer paso, que es el insight. ¿Ok? El insight es esa capacidad del ser humano de decir algo no está bien y necesito cambiarlo. Entonces, creo que el coronavirus y toda la crisis que estamos viviendo va a ser una gran lección y de una u otra forma nos va a ayudar a ese insight de ver, mira, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud familiar, nuestra salud financiera no estaba bien. La salud financiera de los países, la salud financiera de las comunidades no estaba bien. Y vamos a tener que reconstruirnos, así como la humanidad se ha tenido que reconstruir tantas veces después de tantos desastres. Pero lo lograremos. Sí, sí, yo también creo que sí. Nos volvemos más resilientes y bueno, tendremos que aprender, pero también me queda muy claro de que hay muchos duelos, que hay mucha gente que está perdiendo Claro, seres queridos y sí. que la está pasando mal. Ayer hablaba con otro profesor que me da un dato que yo no me había percatado de ello, porque me lleva justamente a pensar que sí estamos, es un duelo colectivo que el que estamos Ujú, viviendo. ujú, Porque claro. me decía Neymeyer, no sé si bueno, un autor que habla mucho de duelo y es contemporáneo, etcétera. Él dice que mínimo cada persona tiene en su entorno 30 personas que afectan, ¿no? Ujú, Me parecen demasiadas a mí también. Yo pongamos tres, ya no digamos 30, tres. Imagínate, hay familias donde han perdido cuatro familiares y esos sí. tres son otras familias y otras y otras. Multipliquemos los muertos que tenemos en cada país por tres y ya a Ujú, lo bajito. Somos una sociedad en duelo y esto es difícil. claro. Y claro que esto pues aumenta el requerimiento de especialidades como la que tú tienes. Y aquí me viene la pregunta de, ¿se puede tratar farmacológicamente un duelo? Si alguien llega contigo y dice, me siento así y así, ¿y se puede tratar? Bueno, yo pienso que se debe tratar, ¿verdad? No solamente se puede, sino se debe tratar cuando estamos ante un duelo patológico que está asociado a una depresión. O pensemos que cualquier persona puede vivir un duelo, pero que esta persona puede tener también un trasfondo de algún otro trastorno en salud mental. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad, con ataques de pánico, con angustia constante, con una ansiedad generalizada, que esta persona, bueno, tal vez no nos da tanto el tiempo para hablar de otros tipos de trastornos como trastorno bipolar, que es también muy común, ¿verdad? Con otros tipos de trastornos. Entonces, una persona puede estar viviendo el duelo y tener un trasfondo también de algún otro tipo de trastorno en salud mental. Entonces, es muy importante que la persona que lo está valorando entienda esto, trastornos por adicciones, por ejemplo, como una persona que ha estado luchando contra el alcoholismo, viene un duelo y lastimosamente recae en el alcoholismo. ¿Ok? Entonces, todos estos aspectos sí es importante atenderlos integralmente. O sea, cuando una persona viene con un duelo y ese duelo se está complicando, tomemos todas las herramientas para ayudarlo, que continúe en psicoterapia, excelente si tiene un buen apoyo familiar, un buen abordaje familiar, si tiene esta persona aspectos, que te digo, espirituales del grupo que le ayuda, excelente, que siga en eso, ¿verdad? Maravilloso. Ahora, si requiere tratamiento, no esperemos mucho a la posibilidad que el médico lo atienda, que el psiquiatra lo valore, y si es necesario apoyarnos en un medicamento, como les digo, de estos antidepresivos, cada vez son más nobles, son más buenos, actúan más rápido, tenemos cada vez más avances a nivel de la parte de psicofarmacología. Es una lástima que una persona no se apoye por miedo o no se apoye en estos avances médicos por ignorancia, ¿verdad? Por miedo a que me va a hacer perder quién soy. Yo le digo a mis pacientes
en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando ya están bien de una depresión, cuando llevan terapia, toman el tratamiento por el momento adecuado, ahí más bien la lucha es que el paciente no deje el medicamento. ¿Por qué? Porque un medicamento antidepresivo, normalmente cuando la persona llega a una mejoría evidente, lo debemos mantener por lo menos por un año de tiempo. No porque el medicamento sea adictivo, sino porque si lo quitamos antes de tiempo, es más posible la recaída. Por lo menos las guías clínicas y todos los estudios que se han hecho a nivel mundial hablan de que hay más posibilidad de recaída cuando la persona deja el tratamiento antes de tiempo. Entonces las personas me dicen, doctor, pero entonces yo no quiero depender de este medicamento para estar bien. Y yo lo que les digo, perdona, no es que el medicamento te está haciendo sentir bien, es que esta sos vos sin la depresión. Esta sos vos sin el trastorno de ansiedad, que eso no era tuyo. La depresión y la ansiedad y el trastorno bipolar, o sea, no es de uno. Es un trastorno que se puede regular y que ahora sí vemos a la persona como es en verdad, sin la depresión, sin la ansiedad, ya sin el duelo encima, sin ese peso que le ves, de donde la persona volvió a su funcionamiento normal. Así es. De hecho, Mauricio, conozco muchas personas que me dicen, ay, ya estaba harta y me quité el medicamento, y se lo quitan solo, y de un momento a otro. Digo, es que ya me sentía muy mal, o sea, el medicamento me estaba haciendo daño, pero esto viene, no sé si se le puede llamar rebote o con consecuencias. ¿Es esto así? Si el medicamento no le está haciendo sentir bien, si le produce muchísimos sueños, si le está afectando de alguna forma, es importante que lo comunique con el médico, porque ahora tenemos una gran gama de medicamentos que a veces lo que hace el médico es intentar un medicamento. Hay algo que se llama ensayo terapéutico. Uno intenta un medicamento que normalmente funciona, por ejemplo, en una depresión, pero tal vez a esta persona no le funcionó igual que a otro paciente que sí le ayudó. Entonces uno trata otro medicamento hasta encontrar el medicamento adecuado. Hay personas que, digamos, reaccionan directamente a la primera y uno dice que dicha mejoró mucho con solo un medicamento. Hay otras personas que uno tiene que hacer un conjunto de medicamentos para ayudarle con una depresión severa. Esto es muy variable, pero no vamos a poder llegar a una mejoría a menos de que el paciente se deje ayudar. Entonces, esto es, ahora, si el medicamento no te hace sentir bien, a una persona no me está dando esto, me está dando lo otro, no me está cayendo bien, lo importante es tener una buena comunicación con su médico. Ahí estoy totalmente de acuerdo con vos, que el médico pueda escuchar lo que el paciente le dice, ¿verdad? Que es a veces mucho lo que se le critica a los médicos, que no escuchamos, ¿verdad? No escuchamos lo que el paciente nos está diciendo. Doctor, es que esto me está haciendo sentir mal, es que me quitó totalmente el deseo sexual y ya mi esposa me va a echar de la casa, no sé, ¿verdad? Algo así. Entonces, es la realidad de la persona. Entonces, el médico debe escuchar y sí tenemos que entrar, nuestra intención con el paciente es ayudarlo a estar bien. Entonces, tenemos que escuchar eso. No es la posición del médico desde yo lo sé todo y usted tome esto y cállese. Esa no es la posición que debe tener el médico psiquiatra. Es de, ok, vamos a intentar juntos, vos y yo, tratar de encontrar el medicamento más adecuado para vos. Vamos a tratar de que tenga la menor cantidad de síntomas secundarios, ¿verdad? Como te digo, hay muchos muy, muy nobles, y poder encontrarla que vuelva a la persona a su funcionamiento normal. Pero la persona no va a volver o no va a tomarse el medicamento si no tiene esa confianza con el médico. Hay que quitar muchas creencias limitantes, muchos mitos en torno a esto, pero me parece que va a ser necesario porque pues hay personas que sus sentimientos no están siendo, hay una tristeza profunda, ya no les motiva gran cosa, el sentido de vida como que no existe. Entonces, por favor, que nos esté escuchando, si esto ocurre en tu vida, si sientes esto, por favor, acude a un especialista y que sea un psiquiatra. Ya el doctor Mauricio nos marca la diferencia, entiendo, y valoro, claro, a los neurólogos, pero tienen una especialidad diferente, van por caminos diferentes. El experto es el psiquiatra. Mauricio, el tiempo se me va volando de estar charlando contigo, es una delicia. Yo nada más quisiera preguntarte ahora, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para elaborar un duelo? Ya nos hiciste muchas, pero no sé si hay alguna otra extra que nos quieras hacer para elaborar un duelo lo más saludable posible desde el Exacto, momento. ok. Esto es muy importante y era lo que te decía anteriormente, que creo que sí nos da, digamos, una poquito de claridad acerca del duelo, es que el duelo es un proceso, ¿verdad? Y vamos a pasar por ese proceso. El duelo no es malo, digamos, a nivel evolutivo, es lo que te decía, ¿verdad? De que es un proceso donde la persona necesita hacer, pongámoslo así, un momento de silencio para reacomodar su vida, para elaborar esa situación. No es la idea sacar a una persona de un duelo de inmediato. Si la persona necesita llorar, hay que llorar.
Si la persona necesita estar un momento enojada por las circunstancias, ok, la escuchamos, ¿verdad? Eso hace un buen terapeuta, escucha lo que el paciente le está diciendo y le devuelve algo con lo que pueda seguir trabajando el paciente. Entonces, buscar ayuda a tiempo, buscar apoyo terapéutico, si es necesario, apoyarse en familiares que le den algo edificante, o sea, si vamos a apoyarnos en una persona, en un familiar, que más bien nos va a hacer sentir mal por estar así, ¿verdad? Porque mucha gente da consejos inadecuados, no, ponte las tenis, levántate en la mañana y sal a correr, y si la persona está en duelo, posiblemente no sea lo que pueda hacer esa persona, ¿verdad? O los culpabilice, no, mira, deberías de estar con Dios y no es la intención, ¿verdad? O sea, no debemos buscar personas o aspectos que nos culpabilicen, debemos buscar ámbitos que nos entiendan el proceso por el cual estamos. Ahora, si necesitamos poner un ancla y que nos jalen un poquitito, no hay problema, todos hemos necesitado ayuda en algún momento. Entonces, buscar ayuda terapéutica. Si el terapeuta nos indica, bueno, mira, creo que necesitamos tomar algún tipo de tratamiento porque este duelo se nos está convirtiendo en algo que podría ser una depresión o es una depresión, no tener miedo a eso. Y buscar siempre el volver a la funcionalidad. ¿Okay? Si después de un tiempo decimos, mira, hoy estoy mejor que hace un mes, hoy estoy mejor que hace un año, que eso significa que vamos evolucionando, que vamos hacia adelante, vamos recuperándonos y hacia eso vamos, ¿verdad? La vida es de pérdidas, pero también en la vida hay muchas cosas, muchas bendiciones, muchas cosas bonitas que podemos aprovechar. Entonces, la intención, Mari Carmen, es pedir ayuda a tiempo y dejarse ayudar. Así es. Mauricio, te mega agradezco tu participación, el que nos hayas compartido tus conocimientos. Si alguien quiere contactarse contigo, ¿cómo puede hacerlo? ¿Tiene redes? ¿Qué podría hacer para contactarse contigo? Muy bien, nos encantaría que pudieran seguirnos en dos redes, bueno, en Facebook, ¿verdad? Doctor Mauricio Campos, psiquiatra, ¿verdad? Ahí estamos mandando muchos artículos sobre depresión, sobre ansiedad, sobre otros aspectos, ¿verdad? Y algunas invitaciones a actividades o nuevos, digamos, formas de ir hablando sobre salud mental y al Facebook también de la Asociación Costarricense de Estudio y Prevención del Suicidio, ACEP, ¿verdad? Pueden buscarla así, Asociación Costarricense de Prevención del Suicidio. Ahí va a aparecer, el símbolo es un faro, ¿verdad? Porque decimos que lo que estamos haciendo es tratar de buscar un faro, un poquitito de luz en un ámbito tan fuerte como lo que es el suicidio. Nadie tiene la respuesta total, sino que tenemos coordenadas y por eso es el símbolo del faro. Entonces, pues vamos adelante, todos aprendiendo acerca de salud mental y apoyándonos unos a otros, que es lo más importante para poder pues, salir de esta crisis, de este atolladero, pero que creo, como lo decía al inicio, vamos a poder salir adelante fortalecidos porque pues, el ser humano es resiliente. Así es. Mauricio, muchísimas gracias. Te mando un gran beso, un gran abrazo. Gracias por aportar tus conocimientos y por donarnos esta hora de conocimientos. Mil gracias y hasta pronto, porque ya no te vamos a soltar. Con muchísimo gusto, Si nos Mari lo Carmen, permites. vamos a apoyar. Sí, con muchísimo gusto. Cuídense bastante igualmente y muchos éxitos en la cumbre. Gracias.